¿Te has preguntado alguna vez cómo es Dios? Muchas veces podrías encontrar en iglesias esculturas de cómo es Dios, pero en realidad, ¿alguien ha visto a Dios? Hay pinturas, en internet puedes encontrar muchas fotos en las cuales dicen ser Dios, pero ¿cómo es Dios en realidad? En esta ocasión vamos a aprender un poco de cómo es Dios a través de las Sagradas Escrituras. Una de las preguntas que sobresalen: ¿cuántos dioses existen? Puedes estudiar que hay un Dios para la tierra, un Dios para el agua, un Dios es un Dios sol, pero en realidad, ¿serán que esos dioses serán como el mismo Dios que adoramos y glorificamos en la Biblia? Claramente, esos dioses son dioses que no tienen oídos ni boca para hablar, pero el Dios que vamos a estudiar en este día puede hacer grandes milagros y es el Dios de la creación, es el Dios el que te creó a ti y a mí. Vamos a estudiar en esta ocasión cuántos dioses hay. Si nos vamos a la Biblia, en 1 Corintios 8:6 nos dice: hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos. Eternamente sabemos que Dios es eterno y siempre ha estado desde el principio hasta el final. Él estará con cada uno de nosotros. Pero se nos hace la pregunta: ¿será que este Dios tiene más personas con Él o otros dioses con Él? Podemos ver en las Sagradas Escrituras que existen 3 personas que están en uno solo. Probablemente, matemáticamente, eso es imposible, pero si nosotros nos basamos bíblicamente, esto sí es posible. Una persona que son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nos vamos a las Sagradas Escrituras, en 2 Corintios 13:14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces vemos Dios, Jesús y el Espíritu Santo son mencionados en este versículo. Pero nosotros podemos encontrar cómo es Dios. Si nos vamos a leer en San Juan 4:24, Dios es Espíritu. Entonces nosotros probablemente no podamos ver al Señor Jesús, pero sí podemos sentirlo, que Él está en nuestros corazones. Pero se nos hacen muchas preguntas a través que pasa el tiempo o que pasan los años. ¿Qué sentimiento abriga Dios para nosotros? Si nosotros vemos en San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Y tenemos más preguntas. ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? ¿Será que Dios nos considera sus hermanos, sus hijos, sus primos? Pero claramente que la Biblia nos dice que Dios nos considera sus hijos. Si no, veamos en la oración modelo cuál fue la forma que Él pidió que le oráramos a Él. En Mateo nos dice: Padre nuestro. Entonces vemos que Dios nos considera sus hijos. Podemos ver también que cómo Dios nos puede ayudar. Dios es nuestro auxilio en todos los problemas. En Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Probablemente tú puedas tener un problema hoy en día, pero te darás cuenta que si buscas a Dios primeramente, Él te ayudará. Él será tu auxilio en todos los problemas que tú tengas. Pero, ¿cómo podemos ver a Dios? Si vimos que Dios es Espíritu, ¿cómo podríamos verlo? En la naturaleza podemos encontrarlo. La Biblia nos da un consejo. Miren, si vamos a Salmos 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. También en San Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces podemos ver que el Señor se puede reflejar en la naturaleza, se puede reflejar en este sagrado libro, que podemos encontrar maravillas de las promesas que Él ha hecho para ti y para mí. Pero también podemos ver que Dios existe y que Dios es real. Muchas veces podemos escuchar a las personas hablar que Dios no existe. Pero, ¿cómo podemos decir que Dios no existe?
cuando tú te levantas por la mañana y abres tus ojos, Dios te dio una oportunidad para que puedas vivir y puedas conocerle más a Él. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de creer en Dios, conocerlo, confiar en Dios, respetar su nombre y dar a Dios el primer lugar. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. En esta ocasión, damos un repaso de lo que hemos aprendido en este día. Aprendimos que Dios es uno solo, que hay 3 personas de la deidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero en realidad son uno. Y sabemos que Dios nos considera sus hijos, y también nos damos cuenta que Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Esperamos que el Señor de los cielos pueda bendecir tu alma, tu vida pueda estar siempre conectada con nuestro Padre Celestial. Vemos que cada día que pasa la situación se va poniendo un poquito más fuerte, pero sabemos que si confiamos en Él, vamos a poder encontrar solución a todos nuestros problemas. Esperamos que el Señor los pueda bendecir y puedas compartir este mensaje con tus amigos y tus familiares. Hasta luego. Dios está buscando por toda Latinoamérica hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con Él. Gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias.